Bueno, ¿qué tal, gente? Vamos a hablar de la parte de teoría en conversiones y herencia. ¿De acuerdo? Entonces, vean que cuando hablamos de conversiones y herencia, necesitamos hacer el famoso cast o transformación, pero nos movemos en una jerarquía de clases, ¿verdad? Clases hijas, clases base o superclases. Y en esa relación hacemos upcasting y downcasting. Cuando hablamos del upcasting, es la conversión entonces de un objeto hijo a un objeto padre. Sí, nos movemos hacia arriba. ¿De acuerdo? También podemos trabajar con punteros en esa misma vía. Nos permite entonces tratar un objeto de la clase derivada como la superclase. En el proceso, según el caso, podemos hacer transformaciones. ¿De acuerdo? Ya sea implícitas o explícitas. Sí. Y sacamos provecho de las librerías propias de C++ para ejecutar dicho cast. Acá, ¿verdad? Para que veamos, podemos tener entonces una clase, una superclase o una clase madre, ¿verdad? Y aquí tenemos una clase hija, ¿sí? Que hereda de esa clase. Entonces, vean que particularmente yo puedo hacer eh, un puntero de tipo clase padre, ¿verdad? Que apunte a la hija. Aquí no hacemos ninguna especificación, pero existe una transformación, ¿sí? En esta transformación decimos que la hacemos de forma implícita, ¿de acuerdo? Cuando este es el upcast, ¿sí? Estamos poniendo eh, una clase hija eh, a apuntar a una clase, a ser apuntada por una clase padre. Mientras que cuando hacemos un downcast, ¿sí? Nos movemos desde el padre hacia un puntero hijo. Sí, en este caso, definitivamente, necesitamos que sea totalmente explícito, precisamente porque las características de la clase padre no son las mismas de la clase hija. Normalmente la clase hija tiene más detalle, ¿de acuerdo? Bien, en el downcast, que es el proceso opuesto al upcasting, ¿verdad? Se convierte una clase base en una clase derivada, ¿de acuerdo? En este proceso necesitamos de forma obligatoria que sea explícito. Las clases derivadas tienen comúnmente más características y más métodos. Por esta razón, la relación es asimétrica, ¿verdad? No podemos ir de uno a uno. Entonces, el cast, ¿sí? O el detalle de que queremos hacer la transformación tiene que estar especificado dentro de la programación, ¿sí? Aquí C++ provee unas librerías para ejecutar este proceso de forma segura. Sí, utilizamos el Dynamic Cast para la conversión. Veamos este ejemplo. Este ejemplo, en el primer caso, ¿verdad? En la línea de child asterisco P1, ¿verdad? Del puntero 1, este cast asigna un padre a un hijo. ¿Sí? Esto es, en este escenario se espera que el padre sea igual al hijo, ¿verdad? Lo cual no es correcto. ¿Sí? El código puede generar o podría generar algún tipo de excepciones o problemas. En el caso 2, estamos asignando un hijo a un padre, ¿verdad? Entonces, por herencia y polimorfismo, esto funciona y normalmente no genera tantos problemas. Por eso es que la opción 1 es la que normalmente necesitamos hacerla detallada y específica. Sí. Bien, entonces, utilizando el cast dinámico, ¿verdad? De la librería propia de C++, utilizamos una instrucción como la siguiente. Vea que aquí tenemos un puntero de la clase hija, ¿sí? Utilizamos un cast dinámico, le decimos en qué quiero que se ejecute esa transformación con este cast dinámico y cuál es el objeto o el puntero al objeto que necesito que me haga ese casteo o ese cast, ¿verdad? Esa transformación. Esa instrucción devuelve la dirección del objeto y si el proceso falla, pues retorna un 0. Finalmente, pues si ya sabemos que retorna un 0, podemos hacer un if para verificar si el proceso fue o no exitoso. Finalmente, entonces, la necesidad del cast dinámico surge cuando queremos ejecutar operaciones propias de una clase derivada. Por ahí estamos trabajando con un objeto de la clase derivada, pero para acceder al objeto, lo que tenemos es un puntero de la clase base. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente por ahí es por donde viene la necesidad de la utilización del upcasting y downcasting. ¿Sí?
Bien, para no extenderlo demasiado, vamos a cerrar el video por acá y en los siguientes videos estaremos viendo un ejemplo programado en ejecución. Espero que les haya sido de mucha ayuda y nos vemos en próximos videos.